problema, y el problema es que cuando preparo un mensaje, que el Señor me lo concede, el problema es que meto demasiada información y conforme voy predicando, Miguel, voy quitando. Entonces ustedes en esta tarde me van a servir de experimento. Yo voy a ver las caras y conforme vaya predicando, digo, para otra vez quito esto, esto y esto. Y como me amáis, amén, pues os aguantáis. Bueno, ¿cuántos habéis traído Biblia? Bien. Haz una música, por favor. Vamos a leer unos versos de las Escrituras. El objetivo de este sermón, de esta palabra, es que glorifiques a Jesús. No hay otro. No es simplemente que, por ejemplo, es un ejemplo, que ores más, que es bueno, o que cambies tu forma de vestir, que es bueno en ocasiones, o que tu vocabulario sea más centrado, que es bueno en ocasiones. El objetivo de esta palabra es que entiendas mejor y recuerdes mejor la obra de Jesús. La Biblia nos dice que el Señor habló a un hombre y le dijo: Simón, una historia tengo que contarte. Cuéntamela, Señor. Y dice: 2 hombres debían una cantidad a un noble y señor. Uno debía 10.000 talentos y otro 100. Y no teniendo ninguno con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Quién crees tú que amará más? Y este hombre dijo: amará más quien más se le perdonó. Bien has dicho. Mira, cuando entré en tu casa no me diste beso, pero esta mujer a la cual tú desprecias, desde que ha entrado no deja de besarme los pies. Cuando entré en tu casa no ungiste mi cabeza con aceite, ni tampoco lavaste mis pies, pero esta mujer está lavando mis pies con sus lágrimas y los está enjugando con sus cabellos. Por lo cual te digo, Simón, sus muchos pecados le son perdonados, por cuanto amó mucho. Cuando conocemos y valoramos la obra que Jesús ha hecho por nosotros, nuestro amor crece por Él. Y yo hubiera dicho amén. Amén. El objetivo de esta palabra es ensalzar a Jesús. Amén. Ese es el principal ministerio del Espíritu Santo. Tomará de lo mío, dijo, y os lo hará saber. Es recordar su maravillosa persona y su obra, para que entendiendo nosotros lo que Él ha hecho por nosotros, crezca en nosotros un maravilloso agradecimiento, y cuanto mayor agradecimiento, mayor amor. ¿Cuántos aman a Cristo? Puede levantar su mano y decir un fuerte amén. Amén. Libro de Números, capítulo 35, verso 9 en adelante, dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del pecador. Inclina tu rostro por respeto al Señor. Te voy a rogar que pongas tu mano sobre el hombro de tu hermano y de tu hermana. La Biblia nos dice que oremos los unos por los otros. Ora por el hogar de tu hermano y de tu hermana. Ora por su casa, por su familia. Y ora de una forma especial en esta tarde que el Espíritu Santo abra el entendimiento, la mente y el corazón para comprender y entender su palabra, para que ésta lleve fruto para la gloria de su nombre. Hermano Dani, por favor, ora por mí. Te damos gracias, Señor, una tarde más, porque nos permite nuevamente poder estar delante de tu bendita presencia, Señor. Para nosotros, Señor, esto es motivo de gozo, motivo de alegría y motivo de contentamiento, porque el saber que tú estás en medio de tu pueblo, Señor, se nos llena el corazón de alegría. Padre, en esta bendita tarde te damos gracias por el siervo que tú nos has prestado, porque creemos sin lugar a dudas que no ha venido, sino que has sido tú el que lo has enviado. Padre, pedirte, Señor, poder, ya que tu palabra es rica y poderosa, Señor, pero sí por tu siervo, para que lo uses, Señor, de una
manera especial, que vengas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que rompas cadenas, Señor, y que vengas libertando al cautivo por medio de tu santa palabra. Gracias por tu siervo, Señor, bendícelo, y gracias por él y por su compañera en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso para el Señor, con este aplauso de dar las gracias y adoración a Dios. Ustedes saben que la tierra prometida fue la herencia que Jehová Dios había prometido a los patriarcas y que unos años más tarde la nación de Israel tomó como posesión. Pero de entre las 12 tribus, 11 de ellas tomaron porción y posesión de la tierra. Pero Dios había decretado y dicho que había una tribu la cual no podía tomar nada de la posesión de la tierra. Y esta era la tribu de los levitas. El Señor había dado el motivo. Dice, la herencia de los levitas es el Señor Jehová. Por lo tanto, ellos no podían tomar tierra de la tierra prometida. De entre la posesión de todos los hijos de Israel, la Biblia nos dice que para que vivieran los levitas se les concedió 48 ciudades diseminadas por toda la tierra. Dentro de esas 48 ciudades, la Biblia nos dice que Dios estableció una ley y un mandamiento. Y fue que de esas 48, 6 de ellas debían de ser ciudades de refugio. ¿Para qué eran estas ciudades de refugio? Tenemos que entender algo, y es que el sistema levítico o el sistema mosaico al cual Dios concedió las leyes, 613 mandamientos en el pacto antiguo, fueron unas leyes adelantadas miles de años a su tiempo. Tanto es así que aún todavía hoy, en el presente, los expertos analizan las leyes que Dios dio a Israel hace tantos miles de años y se sorprenden por el equilibrio y la justicia que tenían. Como un ejemplo, uno de los códigos de leyes más antiguos que existen es el Código de Hammurabi. Y dentro de este código decía, por ejemplo, el castigo para una persona que robaba un cacho de pan por hambre. Y esa ley decía que si alguien cogía un pedazo de pan por hambre, la ley proclamaba que se le debía de cortar la mano. Por lo tanto, eran leyes que no daban justicia, sino que era mucho más grande el castigo que en muchas ocasiones el mal que se infligía. Pero cuando se lee la ley de Moisés, entendemos el perfecto equilibrio de justicia que imperaba en aquel tiempo. ¿Podemos decir amén? Amén. Para evitar que hubiera abuso de ley, Dios puso una de las leyes que era la llamada la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Era una forma de limitar el abuso y el castigo sobredimensionado ante un mal que se había producido. Y esas leyes lo que buscaban era que imperara el equilibrio y la justicia en el pueblo. Pero claro, había casos donde esta ley, si se aplicaba literalmente, producía una injusticia. Pongo un ejemplo. Imagínate que dice la Biblia que 2 hombres salen a cortar leña al campo. Conforme están cortando leña, uno de ellos da golpe fuerte con el hacha y el hierro del hacha sale despedido del palo y golpea a su amigo y compañero. Inmediatamente que lo ha golpeado, le ha dado de tal forma, con tal mala suerte, pastor, que ha muerto en un accidente. Pero claro, la ley decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si había matado, aun cuando fuera sin intención, venía el vengador de la sangre, el goel, que normalmente era el familiar o el pariente más cercano, y cogiendo a esa persona homicida, aun involuntaria, lo que tenía que hacer era quitarle la vida. Pero claro, había un problema,
Y es que esta persona no tenía mala intención, no había malicia en su corazón ni premeditación. Había sido un accidente de trabajo, estaban los dos, no había discusión ni pelea. Entonces, golpeando, salió el hierro, golpeó con tan mala suerte que quitó la vida. Pero ¿cómo explicas eso al Goel, al vengador de la sangre? La ley le apoya. La venganza clama venganza, la sangre tiene que ser derramada. Por lo tanto, Dios en su justicia y sabiduría previó casos como este. Y vio que había personas que, aunque habían matado a otros, eran inocentes, pues no había malicia ni mal en su corazón. ¿Qué tenía que hacer este hombre? No podía volver a casa, no podía dar explicaciones, porque si se quedaba en ese lugar, podía venir el vengador de la sangre y quitarle la vida. Lo que tenía que hacer era huir. ¿Pero dónde? A una ciudad de refugio. Por eso había 3 a un lado del Jordán y otras 3 a otro lado del Jordán, fácilmente accesibles para todo aquel que lo necesitara. El vengador de la sangre venía persiguiendo al homicida, pero este, si llegaba a la ciudad de refugio, inmediatamente era salvado de esa situación. El vengador de la sangre no podía entrar, había entrado en un lugar donde no se le podía hacer daño, había entrado en la ciudad de refugio. ¿Podemos decir un fuerte amén? Amén. Cuando este hombre entraba, inmediatamente los ancianos de la ciudad, las autoridades, le cogían y examinaban el caso. Y si se veía que este hombre no había tenido mala intención, no había habido pelea, sino que tampoco había habido premeditación, a este hombre se le concedía el estar en ese lugar. No se permitía al vengador de la sangre hacerle mal. Y mientras estuviera en la ciudad de refugio, este hombre podía salvaguardar su vida. Podemos decir un fuerte amén. Amén. Me llamó algo la atención de estos pasajes y de estas enseñanzas. Hay un pasaje que dice: si el padre de familia supiera cuándo iban a venir a robar su casa, dice, de cierto no dormiría, sino que velaría para evitar ese robo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de lo que él sabe que va a pasar produciría en él, ¿cuál? Previsión. Dios estableció el sistema de ciudades de refugio y las señaló como lugar de salvación mucho tiempo antes de que fueran utilizadas. Las estableció y las señaló cuando todavía Israel estaba andando errante por el desierto, cuando todavía tenían tiendas de campaña y no habían dominado ni poseído ni una horma del pie de la tierra que Dios les había dado. Todavía estando errantes por el desierto, sin conquistar nada, y Dios ya dice a Moisés la previsión para salvar al inocente. Cuando entraron en la tierra, empezaron a usar las ciudades de refugio para salvar la vida al homicida. Pero escuchad esto, vuelvo a repetir: antes de que se necesitaran, ya Dios estableció la legislación. Y cuando todavía el pueblo estaba nómada en el desierto, Dios ya dio salida antes de que viniera el caso. Te voy a decir algo que te va a alegrar y te va a hacer bien. Nuestra necesidad de salvación no le tomó a Dios por sorpresa. El pecado del hombre y de la mujer tampoco significó que Dios se quedara fuera de juego. Aunque Dios había planeado algo perfecto y maravilloso, de repente el pecado se introduce en el mundo, y con el pecado la ruina y la maldición. Y parece ser que llama el Señor a estos 3 elementos que estaban involucrados, como era el hombre, era la mujer y era la serpiente, y empieza a emitir juicios y a echar maldición a la serpiente y a la tierra. Pero en medio de la ruina del pecado, en medio de la enfermedad que se había venido, el Señor lanza la primera profecía que está en las Escrituras, y dice en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, hablando de la simiente que iba a venir y diciendo una verdad. Le estaba diciendo a Satanás a través de la serpiente: has logrado estropear la obra que yo he realizado, has logrado torcer al hombre y a la mujer, por decirlo así, has roto
corto este cuadro maestro, pero fíjate lo que te digo. Serpiente, vendrá uno de la simiente de la mujer, que vendrá te pisará a ti la cabeza, aunque tú le morderás en el tobillo, pero al final te pisará la cabeza. Era la promesa de la simiente de la mujer, la promesa por medio de la cual 4000 años antes de que Cristo tomara la naturaleza humana y muriera en la cruz, ya Dios estaba profetizando que iba a haber una solución para el pecado, que iba a haber una salida, que iba a haber una salvación. Pero te voy a decir algo, aunque usted lee este versículo, usted puede entender una realidad,